capítulo 19, y una vez que estamos ahí, vamos a poner nuestra mirada en el versículo 19. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 19, y para que se emocionen un poco, les voy a hablar sobre un asado. Bueyes, un arado y el ministerio. Ese es el título de nuestro mensaje en esta mañana. Asado, bueyes, arado y ministerio. Veamos de qué se trata aquí en la palabra de Dios. Primera de Reyes entonces, capítulo 19, verso 19. Dice la palabra que partiendo él de allí, está hablando del profeta Elías, y dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, y entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Como ustedes pueden ver, hermanos, este pasaje nos habla del llamado del profeta Eliseo al ministerio. En realidad no fue llamado como profeta, sino como un asistente de profeta. Él fue levantado aquí para servir a Elías. Él sí era el profeta de Dios. Y Eliseo estaba trabajando en su campo. Es fácil darnos cuenta que su campo consistía en muchas hectáreas, porque él tenía 12 yuntas de bueyes, es decir, 24 bueyes, y con ellos estaba arando la tierra. Había mucha tierra, había mucho espacio. Eso nos permite saber el nivel económico en el que vivía Eliseo. Y de pronto una sombra y una persona, el predicador de Dios, Elías, se le aparece ahí de sorpresa y tira sobre Eliseo el manto de profeta. Esa era una clara invitación a ser llamado al ministerio, a ser llamado al servicio. Eliseo allí, conmovido por esa situación, alcanza a balbucear algunas palabras con Elías y le dice: deja que vaya y me pueda despedir de mi padre y de mi madre. En otras palabras, Eliseo rápidamente entendió que había un llamado de Dios para el servicio. No se resistió. Su respuesta fue inmediata: me voy detrás del varón de Dios, me voy detrás de la palabra de Dios, me voy a hacer el ministerio de Dios. Y una vez más, les recuerdo, la palabra ministerio es todo lo que nosotros hacemos por la gente. Cuando Eliseo aceptó ese ministerio de ser el ayudante del profeta, él estaba aceptando hacer algo por su gente, por su pueblo. Él escuchó el llamado de Dios. Y de pronto regresa a su casa con la noticia que le iba a dar a su padre, a su madre y a otros componentes de la familia: Dios me llamó al ministerio.
Dios me llamó a que sea su servidor. Él lo tomó como un gran privilegio. Nosotros también deberíamos hacerlo. Pues eso yo entendí en un mes de febrero del año 1980, cuando Dios me llamó para que le sirviera. Y ahora dice, aquí hay que tomar una decisión. Y aquí hay una lección para nosotros. Él dice, tengo que cortar con mi vieja vida. No puedo decir que voy a servir a Dios y voy a seguir ligado a todas mis actividades del pasado. Hay mucha gente que entra en el camino del Señor y un día aparece una Biblia en su mano. Algunos varones un día van, nunca usaron una corbata, se compran una corbata, un saco y dicen, voy a ir los domingos a la iglesia. Algunos aprenden cánticos, himnos, salmos de memoria. Algunos aprenden versículos de memoria. Algunos empiezan a asistir a las reuniones de la iglesia, pero no se despegan de su vieja vida. Siguen los mismos amigos, los mismos hábitos, y la iglesia no es en él un reflejo de una vida nueva, sino que es una actividad más en su vida. Y no es la más importante, porque muchas veces falta la iglesia para ocuparse de otras actividades. Pero este hombre dijo, si Dios me llamó y Dios me está invitando a ser su siervo, yo lo voy a tomar en serio. Entonces lo primero que tengo que hacer es cortar con mi pasado. ¿Qué era la vida de Eliseo? Podríamos decir nosotros que era un terrateniente, un hombre que tenía mucho campo. Podríamos decir que era un hombre que no tenía ninguna necesidad económica. Imagínese, hermano, en aquellos días, 12 yuntas de bueyes era el equivalente a 12 tractores de nuestros días. Averigua el precio de un tractor y tendrá una idea de cuánto capital él tenía trabajando la tierra. Él dice, es mucha plata, pero el llamado de Dios es más fuerte. La invitación al servicio que Dios me está haciendo es más fuerte. Y entonces quiero dar un testimonio de que voy a seguir al Señor en serio. Que esto no va a ser un pasatiempo ni una experiencia más en mi vida, va a ser lo más importante en mi vida. Y entonces voy a cortar con mi pasado. Y ahí aparece un clima en la familia inesperado. Aquello se transformó en una fiesta. Dice Eliseo, Dios me llamó, hagamos una fiesta. ¿Y cómo celebramos una fiesta? Con un asado, vamos a hacer un asado. Por eso le dije, este mensaje se trata de un asado en su primer paso. Dice, vamos a comer carne, hagámoslo a la parrilla y todo lo que eso implica. Y uno buscará la sal y otro preparará otros condimentos, otro buscará la leña, el carbón, lo que sea. Pediremos algunas parrillas prestadas, lo que sea, pero vamos a hacer un festejo, una gran fiesta. Y alguien podría decir, ¿y qué se festeja? Que Dios me llamó a ser su siervo. Eso es lo que vamos a celebrar. Esto no es como alguien en la universidad. Usted lo distingue, dice, este se recibió, porque ahí anda por las calles todo lleno de harina y le ponen huevos en la cabeza. ¿Ha visto eso usted, no? Y le ponen una toga allí, como una sotana y un sombrero ahí. Y uno tiene ahí una cara de yo no fui, ¿no? Pero acá no había un título de abogado, no había un título de médico, no había aquí un título, hermano, de arquitecto ni de ingeniero. Lo que se celebraba era algo curioso, pero importante, pero impactante, que un varón fue llamado para servir a Dios. Yo digo, qué distinción, qué privilegio. Que entre los millones y millones y millones de habitantes de este mundo, Dios me llamó, Dios me invitó para que yo fuera su servidor. Y ahí se armó el festejo y se armó el asado. Pero Eliseo estuvo pensando, yo de verdad quiero terminar con mi pasado. Y entonces agarró las maderas del arado
¿Cuánto valía ese arado? ¿Cuánto valían esas maderas? Y dice, esta va a ser la leña para el asado. Y de paso mato 2 pájaros de un tiro. No tengo que ir al monte a buscar leña, ya acá tengo esto. Y también me aseguro de que no voy a volver más a esta actividad, porque me voy a servir a Dios. Amén, pastor, amén. ¿Y qué hago con los bueyes? Los mato. Empecemos con 2. Y empezó con 2. No más bueyes, no más arado. Se termina mi vieja vida. Esto es como una invitación, hermano, a dinamitar los puentes que me unen al pasado. ¿Cuál es el puente con mi pasado? Mis amigos. Aquellas juntuchas que tenía, que íbamos a los bailes, que íbamos al fútbol, que íbamos a las jornadas de alcohol, a los carnavales, actividades pecaminosas. Ahora, en esos lugares, yo ya no voy a poder estar. Y esos amigos los voy a conservar solamente si se vuelven mis hermanos en la fe. Porque yo ya no voy a ir más a esos lugares de tinieblas y de pecado. Yo ahora decidí por Cristo y voy a servirle y voy a estar en la casa de Dios y voy a estar en el camino de Dios. Entonces voy a celebrar eso, porque aquellos que eran amigos en el pecado. Y era gente que me animaba a mí a pecar, era gente que me desafiaba a pecar. Todas las actividades que ellos organizaban eran pecaminosas. Siempre estaba invitado a sus actividades. Pensándolo bien, mis viejos amigos nunca me llevaron a la iglesia. Pensándolo bien, mis viejos amigos nunca fueron a la iglesia. Pensándolo bien, mis viejos amigos siempre blasfemaban de una forma o de otra contra Dios. Y entonces, si yo soy de Cristo, o ellos vienen conmigo, o yo ya no voy a estar en su agenda, en su vida. Y voy a celebrar, y voy a hacer un asado. Y voy a quemar el arado, porque no voy a volver más a esas actividades. No voy a volver más, porque allí me perdía. Allí la gente me desconocía. Pero ¿qué es este llamado? A ser un asistente del profeta, entre otras cosas. Era el que le iba a acomodar el manto, la Biblia, le iba a dar el agua, iba a estar pendiente de qué necesitaba el predicador. El predicador era el conocido, Eliseo era el asistente. Y dice, dejo toda esta posesión económica y todo el nombre que tengo en el mundo, porque soy un empresario, una persona adinerada, para ir solamente como asistente de un predicador. Pero Eliseo entendió lo que nosotros muchas veces no entendemos, que ese era el mayor privilegio. El poder servir a Dios. Alguno en ese asado se le habrá acercado y le habrá dicho al oído, Eliseo, ¿pensaste bien lo que vas a hacer? Porque cuando le hablamos a nuestra familia que ahora creemos en Cristo y que queremos seguir a Cristo, alguien dice, ¿pensaste bien lo que vas a hacer? ¿No vas a seguir la religión que enseñó el abuelo, que creía el abuelo? ¿Qué vas a hacer con tus antiguas vírgenes y santos y el estilo de creencia familiar? Alguien va a decir, vas a perder todo el dinero. Alguien quizás le diría, ¿no te has fanatizado? Digan lo que digan. Eliseo dice, yo voy a servir a Dios. Amén. Yo voy a servir al Señor. Él me llamó y yo me voy detrás de ese llamado. Amén. Y algunos le dirá, bueno, pero si vas a ser un predicador, vas a ser el más famoso, ¿no? Vamos a ver en las calles los carteles con tu foto, con tu imagen de predicador, de conferencista. No aspiro nada de eso. Yo solo quiero servir a Dios. Amén. Eso es toda mi recompensa. No hay nada económico en el medio. No hay nada material en el medio. Yo solamente me voy detrás del predicador porque quiero servir a Dios. No ando buscando la oportunidad de aparecer en la televisión, en la radio, o que mi nombre aparezca en los diarios o en la revista. No busco nada de eso. Todo lo que quiero aprovechar en esta vida es mi oportunidad de servir a Dios.
Porque si yo sirvo a Dios, entonces le podré servir al prójimo. Y lo podré hacer de todo corazón. ¿Y cuál es la fiesta, Eliseo? ¿Qué parte del buey querés? ¿El vacío? ¿Las costillas? En esta celebración te apartamos el matambrito. Y Eliseo dice, no, yo solo quiero una fiesta en mi alma. Yo todo lo que quiero vivir en estas horas de estas decisiones, alegría en mi corazón. La fiesta no está en lo externo, la fiesta está en mi alma, la alegría está en mi corazón. Me voy a servir a Dios, me voy detrás del Señor y me voy a poner en esto en serio. Y algunos dirán, no va a ser profeta, va a ser el asistente del profeta. El que le tenga la sandalia, limpiando la sandalia. Wow. Siervo. Resulta una palabra chocante. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos de más de 40 años, cuando una persona, una mujer limpia en una casa, trabaja en una casa, de un modo despectivo le dicen, es sirvienta. En el mundo cristiano muchas veces la palabra siervo es un título que la gente no quiere recibir. Dice, no, a mí presénteme en el púlpito como el doctor tal, como el profesor tal. No diga que hoy nos va a predicar el siervo de Dios. Hace muchos años, casi 45 años, en una iglesia en la que íbamos nosotros. En realidad esa era la iglesia donde iba mi esposa. Pero cuando yo iba ahí, todos los domingos predicaba un doctor. Y ellos tenían un grupo de ancianos, de pastores, pero usaban la palabra anciano. Y entonces todos los domingos se presentaba, hoy habla el doctor tal, y le daba todos los títulos de su doctorado. Pero uno de esos ancianos era un taxista. Y al otro domingo, que era cosa que yo nunca quería hacer, me ponían a dirigir la alabanza a mí. Eso ustedes no lo han visto. Y entonces le digo al predicador, hoy te voy a presentar como el taxista. Y él me dijo, ni se te ocurra. Y le digo, pero si no eres doctor, eres taxista. Y a todos hay que presentarlo por su título. Pues eso sirvió para demostrar lo ridículo que es eso. Porque todos somos siervos del Altísimo. Todos somos siervos del Altísimo. Y este es el llamado que recibió Eliseo. Y algún hombre, alguna mujer aquí en esta mañana puede recibir ese llamado de Dios para ser un siervo del Altísimo. Y yo les digo que esta palabra a mí no me choca. Esta palabra a mí no me humilla. El ser un siervo de Dios es un título que yo luzco con alegría. No tengo otros títulos. Por algún lugar ahí, en las conferencias, yo les conté. Venía toda esa gente de México, de Estados Unidos, los predicadores, y ellos hablaban del doctor Catani. Yo les decía, no digan que soy doctor, si yo no soy. No, pero usted para nosotros es un doctor. Y hablaban así. Yo digo, no diga eso. En algunos lugares, en el fútbol y en varios lugares, todos me dicen profesor. Y cuando hablo de historia, la gente dice, el profesor nos va a hablar de la historia tal. No, mi hija es la que tiene el título de profesora. Yo he sido, sí, profesor en teología. Pero, hermano, ¿de qué sirven esos distintivos? Son humanos. Lo que Dios distingue y lo que Dios ve es cuando somos su siervo, cuando estamos en esa categoría de que somos sus servidores. Y Cristo nos llegó a mostrar una clase de servicio donde sentó a sus apóstoles y tomó un lebrillo con agua, ciñó una toalla en su cintura y le lavó los pies uno por uno. Amén. Él dio clases de servicio. Amén. Él dio clases de entrega al prójimo. De manera de que si usted es un siervo de Dios, una sierva de Dios, no se sienta menos, siéntase una persona distinguida, porque ser siervo de Dios es una distinción de honor. Amén. Poder ser un siervo del Altísimo. Y aquí este pasaje de la Biblia
nos pone frente a una jornada de asado. Imagínense, porciones grandes de carne en la parrilla, otras estaqueadas, vaya a saber de cuánta forma se cocinaba en esos días. Un olor a carne asada dominaba todo aquel lugar donde vivía Eliseo. El asado era la señal de que había un gran festejo. Un buey, 2 bueyes, y ahí carne para todo el mundo. Pero ese olor asado y esas maderas del arado quemada nos daban el mensaje de que un estilo de vida quedaba atrás. Nos daba el testimonio de que había un antes y después en la vida de Eliseo, y que todo lo anterior iba a ser sepultado. Es lo que en otras cosas significa simbólicamente el bautismo. Cuando me sumerjo en el agua, yo quiero sepultar mi viejo estilo de vida y quiero salir del agua para vivir una vida nueva para Cristo. Es lo que Eliseo estaba experimentando. Se moría su pasado y comenzaba una nueva vida llena de motivación, de entusiasmo. Esa nueva vida consistía en seguir al varón de Dios para ser un servidor de Dios. Esto realmente, hermano, es algo impactante. La decisión que Eliseo tomó. Yo creo que si hoy Dios llama a algunas personas y le dice, ¿estás dispuesto a seguirme? Sí, Señor, te seguiré. Deja tu computadora, deja tu celular y ven. Ah, no, pero tanto no. Esto eran bueyes, era mucha plata, hermano. Mucha plata. Y ahora, ¿y esos campos? ¿Quién se iba a ocupar del trabajo de este hombre? Este hombre era un hombre de sudor, de sacrificio, araba bajo el sol. Era un hombre que podía sembrar en el desierto y cosechar en el desierto. Era un hombre de sacrificio. Era un hombre acostumbrado a trabajar en la soledad. Él, los animales y la tierra, ese era su mundo. Todo el día detrás de esos animales, ver la tierra que se abría y luego el otro paso, poner la semilla y luego la larga espera de que la tierra diera el fruto. Siempre trabajando, siempre transpirando, y ahora ese estilo de vida se iba a quedar atrás. Y ahora venimos a nosotros. Cualquier persona de los que estamos aquí, hombre o mujer, si quiere servir a Dios, algo va a tener que dejar. Si quiere servir a Dios, algo va a tener que dejar. Del modo en que está, no puede servir a Dios. Y entonces veamos en la Biblia, o recordemos al menos de algunas personas que siguieron al Señor, pero algo tuvieron que dejar. Empecemos por una mujer, porque las damas primero, ¿no? En Juan capítulo 4 se habla de la mujer samaritana, ¿recuerdan? Ella venía cada día, y no sabemos cuántas veces al día, venía al pozo de Jacob con un cántaro, con una vasija en su hombro, y la llenaba de agua y la llevaba al pueblo y la vendía. Ese es el estilo de vida de esta mujer. Todo el día caminando del pueblo hasta el pozo de Jacob, sacar agua, cargar agua en su hombro y llegar al lugar para el uso familiar o para vender. Pero el día que ella se encontró con el Señor Jesucristo y tuvo aquella conversación, y que el Señor Jesús le dice a esta mujer, si tú bebieres del agua que yo te daré, en ti saltará una fuente para vida eterna. Esa mujer le dijo, dame de beber esa agua, es el agua de la salvación. El agua de la palabra de Dios que refresca el alma sedienta.
Y aquella mujer, hermanos, dice el Evangelio, dejó su cántaro y se fue al pueblo a contarle a su gente que ella había encontrado al profeta. Había encontrado a Jesús, el Hijo de Dios. Pero ella ahora tenía un mensaje nuevo, una motivación nueva en su vida. El Señor había visto su pasado y se lo manifestó que lo conocía. Porque cuando la mujer le pidió el agua de vida, Jesús le dijo, ve y dile a tu marido. Y ella dijo, yo no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Pero ese tema no me importa, dice Jesús, déjelo de lado. Tú ve y cuéntale a los tuyos. Y ella fue y dejó el cántaro. Y les dijo que había encontrado al profeta de Dios. La gente vino y creyó en Cristo. Y le dijeron después a la mujer. Después te puede leer todo eso en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y la gente del pueblo vino y le dijo a la mujer, dice, ahora ya no creemos tan solo por tu palabra, sino que nosotros sabemos que Él es el Salvador del mundo. Esa mujer, para atraer a su pueblo a Cristo, a que conocieran la salvación eterna, tuvo que dejar su cántaro. Su modo de ganarse la vida, se produjo un cambio en ella. Dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 9 y el versículo 9, que un día Jesús iba y pasó frente a la mesa de los cobradores de impuestos y había allí sentado un hombre que se llamaba Leví, que es Mateo. Leví y Mateo es la misma persona. Y Jesús fue y le dijo, sígueme. Y el hombre dejó la plata, la mesa, todo su trabajo y se fue detrás de Jesús. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 4 que un día Jesús estaba ahí a la orilla del mar y vio pescadores. Entre ellos estaba Pedro y le dice, venga, sígame y los haré pescadores de hombre. Dice que dejaron las redes y le siguieron al instante. No le dijeron, vamos a pensar, vamos a meditar en la propuesta. Más adelante en el mismo capítulo, el Señor Jesús encuentra en la orilla del mar a los hijos de Zebedeo. Uno se llamaba Juan, el otro se llamaba Jacobo, y le dijo, síganme. Y dice, y ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Un día Dios fue a una tierra que se llamaba Ur. Era una tierra pequeñita que forma parte de un país que hoy se llama Kuwait. Y todavía hay algunos aquí, seguramente dicen, Kuwait, nunca escuché ese país. Bueno, hay mucho petróleo ahí. Y allí Dios fue a un lugar que se llamaba, de ese lugar de Kuwait, se llamaba Ur, el lugar. Y ahí encontró un hombre que se llamaba Abraham. Y ahí en el libro de Génesis, el capítulo 12, Dios tiene una conversación con Abraham y le dice estas palabras, deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Y dice Génesis capítulo 12, versículo 4, que Abraham se fue detrás de Dios. Ahora pensemos un poquito. Deja tu casa, tu parentela, tus posesiones, quizás la casa que te costó tanto construir. Abraham era un hombre adinerado, dice, deja ya tu riqueza, todo eso, deja los afectos. Él podía decirle, estoy cómodo, tengo dinero, tengo trabajo, tengo el afecto de mi familia, estoy súper cómodo acá. Pero él dice, no, me voy detrás de Dios. Dejó todo y obedeció al Señor y le siguió. Mis hermanos, la Biblia está llena de hombres y mujeres que sirvieron a Dios, pero algo tuvieron que dejar. Y nosotros algo tenemos que dejar. Y si alguien me dice, ¿y yo qué tengo que dejar? No sé, algo que Dios le pida que usted deje. No se lo tengo que decir yo. No necesita mi opinión. Cuando Dios habla es claro. Y hay algo que a veces nos impide servir al Señor. A veces son nuestras propias excusas que creamos nosotros
el impedimento para que sirvamos a Dios. Un presidente que ahora tiene 90 años, fue presidente ahí en el Uruguay. Y siendo presidente, él vivía en la pobreza, en un ranchito que se caía a pedazos y tomaba mate en algo así viejo. Sus chancletas, sus chinelas, todas viejas. Y ahí andaba, él era el presidente. Tenía un autito de los años 60, un escarabajo, era así, para que tenga una idea, era así. Yo panza arriba, porque así es el auto, con una pancita arriba así. Un escarabajo, un Volkswagen. Y la Volkswagen le dijo, le damos un 0 kilómetro, denos eso. Y nosotros le damos un 0 kilómetro. Él dijo, no. Pero ese hombre, cuento esa parte de la historia por una frase de él, que él dijo, dice, en esta vida tenemos que andar livianos de equipaje. Eso dijo él. En esta vida tenemos que andar livianos de equipaje. ¿Y sabe por qué no le servimos a Dios nosotros? Porque andamos tantas cosas. Cargamos tantas cosas en nuestra espalda y muchas cosas que no son necesarias. Reuniones con gente de trabajo, comida con gente de trabajo. Es bueno, sí, es bueno, no tiene nada malo, pero siempre con la gente de trabajo y no tengo tiempo para Dios. Reuniones con los familiares, con los primos, que después en esos encuentros nadie se quiere ir porque todo habla mal del que se va. Entonces me quiero ir último. Reuniones de fútbol, reuniones de esto, de lo otro, de exalumnos, de qué sé yo, de cuántas cosas. Y nos cargamos nuestra vida de actividades y no tenemos tiempo para Dios. Pero si le quiero servir a Dios, algo tengo que dejar en mi vida. Y a algunos de ustedes Dios le va a decir, deja 2 horas, 3 horas de tu máquina. Ay, no, mi máquina no. Yo tengo que trabajar. Hay hermanos aquí, no son 1 ni 2, que yo los llamo. Hola, ¿cómo está, hermano? Trabajando estoy, todo eso. Yo a veces digo, capaz que tienen la idea que yo soy un hombre vago, porque cada vez yo trabajando, como diciendo, usted no sé en qué anda. A veces pienso eso. Es lo mismo cuando me mandan saludos y me mandan un corazón. Le digo, ¿qué me están deseando? Un infarto, no sé qué. Otros me mandan cosas así de manos cruzadas. No sé, el lenguaje de este tiempo. Pero aquí hay muchos. Y entonces quiero iniciar una conversación. Y aquello es el ruido. Traca, 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 traca. Si hasta a veces los jueves en los cultos de oración se escuchan las máquinas más que los himnos. No sé si notó eso. Deje de trabajar, escuche la palabra de Dios, cántele al Señor. Cántele, si no voy a orar un día para que le erre a la costura, que haga mal el trabajo, no sé. Pero ocúpese, ande liviano de equipaje, sáquese cosas de encima que le impiden estar bien con Dios. Esto hizo Eliseo, los bueyes van a ser un tropiezo, porque si yo me voy y no me gusta, vengo y agarro los bueyes y el arado y sigo trabajando. Pero él dijo, no, me voy con Dios y no vuelvo más a la vieja vida. Es como el himno que cantamos a veces acá, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cuando yo dejé mi carrera del fútbol, hermano, esa era la única posibilidad que yo tenía de escapar de la pobreza. De dejar de vivir en un ranchito de madera y lata y piso de tierra. Era la única posibilidad que tenía de dejar de cocinar a leña. Era la única posibilidad que tenía los que saben jugar al ajedrez, yo no sé, pero el caballito cuando juegan ahí come, salta aquí, come una pieza, come otra pieza. Yo era como el caballito de ajedrez, comía salteado, no comía todos los días. Pero con el fútbol yo ganaba algo de dinero y tenía para salir. Y hermanos, era lo único y yo tuve que dejar eso. ¿Y de qué voy a vivir? No sé, yo aprendí que el hombre de Dios vive por fe. Cuando fui a hablar con mis suegros, que eran gente de una buena posición, gente de una clase media, con su auto, con su casa propia, con sus
fines de año con fiestas y sus viajes de vacaciones, porque trabajaban y ganaban bien y estaban bien. Y mi esposa era una estudiante del 3er año de medicina, ya estaba entrando en el 4º año. Ya estaba avanzada en los estudios, ya había trabajado hasta con muertos, o sea, estaban avanzados. No era solo la teoría, ya tenían práctica. Y un día aparece esta caripela en esa casa. Y dice, este es mi novio y nos vamos a casar. Y esos padres de antes, ¿y de qué van a vivir? Yo le dije, por fe. Y le digo, y usted no va a entender eso. Pero ellos que cada fin de mes o principio de mes tenían su dinero y no les faltaba, porque trabajaban mucho. Y de pronto viene su hija y le dice, no voy a ser doctora. No voy a ser doctora. Y me voy con él para servir al Señor. Amén. ¿Y dónde van a vivir? Y allá encontramos una casita casi sin terminar, eran 2 piezas y un baño, en un lugar que se llama Don Torcuato. Y ahí fuimos a vivir y se hizo 2 iglesias grandes, se han hecho ahí en esa zona. Y empezamos, yo ya estaba trabajando en una de esas iglesias nuevas. Hoy es un edificio de 2 pisos y todo eso. Y empezamos a trabajar y pasamos mucha hambre en el primer año. Mi esposa a los pocos meses quedó embarazada y ella tenía que salir a limpiar casas y se tenía que tomar 2 colectivos, colgado, apretado entre la gente, con la panza así. Pero Dios nos fue usando con los años. Dios bendijo la obediencia al llamado que Él nos hizo. Después de 30 años de eso, ella volvió a la facultad con más de 50 años. Ahora es doctora, pero es abogada, está en otra cosa. Esa es la historia. Esa es la historia. Cuando Dios nos llama, hermano, yo no estoy aquí limitado a lo de la Biblia, lo hemos vivido. Y usted ve, hermano, mira acá esta curva y Dios no me ha fallado y Dios me ha bendecido. Y aquí estamos. Y aquí estamos, sirviendo al Señor hace 45 años. Esto no fue una experiencia emocional que duró 6 meses, 9 meses. Son 45 años de militancia en la fe. Hay un texto en la Biblia que dice, Dios es fiel, Él hará. Dios es fiel. Y ese es para los más nuevos, es el Dios que yo quiero que ustedes conozcan. El Dios de la Biblia, el Dios que es fiel. Ese es el Dios que viene y nos llama. No nos ofrece pergaminos, no nos ofrece títulos, chapas de bronce en la puerta de nuestra casa con el título. Él viene y nos invita para ser siervos. No voy a dar mucho detalle, pero la semana que pasó hablé con una doctora en Cochabamba. Su familia hay doctores, sus hijos son doctores. Uno de sus hijos le dijo, mamá, no voy a ejercer el doctorado, me voy a estudiar al seminario. Esta es una conversación de la semana anterior. Y entonces él se fue allí, el muchacho, yo lo conozco desde chiquito. Y fue y se entrenó en el seminario. Y en la conversación que nosotros tuvimos, yo le dije, si yo hubiese tenido otros consejeros, yo hubiese podido haber jugado al fútbol y haber sido testimonio en esa área al Señor. Y ahí se dirigió la conversación. Le digo, yo creo que Dios usa nuestra profesión como una forma de llegar a otra gente. Es lo que yo hago ahora a través de la radio, es lo que yo hago ahora a través del fútbol. Otras puertas que se abrieron, otros campos misioneros que yo nunca los busqué, nunca los imaginé. Pero la puerta se empezó a abrir. Un día, yo sé que es medio desmemoriado, pero no sé si recuerda, hermano Omar, fuimos a una radio, Fuego, y estaban allí juntando, en los días previos a la Navidad, estaban juntando regalos para los niños en Reyes.
La persona que dirige la radio estaba al frente de los juegos y cuando dijeron que estábamos nosotros, dijo, esperen ahí un poquito, más de una hora esperamos ahí. Y cuando al fin hizo un tiempo esa persona, vino y dijo, ay, sí, nosotros, mire, yo predico así y así. Y dijo, ay, bueno, sí, ¿cuándo van a hacer el programa? Dice, discúlpeme, dice que me tengo que ir, me llaman de emergencia. Más de una hora esperamos ahí. Salimos con el hermano Omar, no recuerdo si había alguien más con nosotros, pero cuando doblamos a la calle Olavarría, yo estaba en silencio y le dije, yo un día voy a trabajar en esta radio. 5 años estuve trabajando en la radio ahí. Y fue la radio que me abrió las puertas para llegar a la colectividad boliviana. Hermano, eso yo no lo busqué, pero cuando Dios me llamó, yo vine y ahora el campo que Dios me presenta, ahí voy a estar, hermano, ahí voy a estar. Pablo decía que él se hizo a los gentiles para ganar a los gentiles, así él iba hablando. Hermano, solamente hay que tener el oído sensible para entender cuándo es Dios el que me llama. No una emoción, sino que siento que Dios me llama para que le sirva. Y entonces ahí va a haber asado, y ahí va a haber, hermano, bueyes, y ahí va a haber arado quemado. Y ahí se abren las puertas al ministerio. Otra vez, ministerio, es lo que yo hago por la gente. Y hay mucha gente en las iglesias que no hace nada por la gente porque no tienen un ministerio. Porque Dios les ha llamado, pero nunca le han dicho que sí. Eliseo respondió que él le iba a seguir. Para terminar aquí, hermanos, yo le digo esto, si Dios le habla a su corazón, suelte de su vida las cosas que les impiden avanzar. Suelte de su vida las cosas que les impiden avanzar y comience a servir a Dios. Pasó Elías y tiró el manto sobre Eliseo. Ese manto era la señal de un nuevo oficio. Ya no vas ahora a andar con los bueyes. Ahora este será tu nuevo oficio, serás un asistente del predicador. Ahora tendrás una misión nueva. Ahora entrarás en una etapa nueva en tu vida. Entrarás en una etapa importante de tu vida. Hermanos, no iba a contar esta historia, pero voy a terminar así. Un doctor de apellido McCulley, era su apellido. Estaba ahí en su oficina. Golpearon la puerta. Era su hijo Ed. Su hijo, también doctor o estaba por recibirse de doctor. Ed, este muchacho joven, menor de 30 años, le dice a su papá, papá, no voy a ser doctor. Eso fue lo que le dijo. El padre se sorprendió, le dice, ¿qué sucede, hijo? Dice, Dios me llamó al ministerio. No voy a ser doctor. El doctor padre no quiso ser un obstáculo para su hijo. Dice, si Dios lo está llamando. Y este muchacho jovencito se involucra en una misión que se llama Alas de Socorro. Esa misión, hermanos, tenía como meta ganar para Cristo a los que en ese tiempo eran identificados aquí en Sudamérica como los jíbaros, los reducidores de cabeza. Con el tiempo se llamaron los Baurani y también son distinguidos con el nombre de los Aucas en el Ecuador. Ese muchacho se involucró con otros 4 más y se vinieron a ganar los reducidores de cabeza para Cristo. Entraron en la selva del Ecuador, entraron en esas avionetas, hicieron contacto con los indios. Algunos de ellos por señas lograron comunicarse. Y un día de enero del año 1956, los 5 muchachos jóvenes, jovencitos todos, fueron atravesados por las lanzas de los indios en la orilla del río Curaraí. Aquello parecía que era el golpe más duro del diablo a la obra misionera.
Cuando esa historia empezó a conocerse en el mundo, se empezaron a levantar jóvenes misioneros. Uno de mis mejores amigos, que murió muy jovencito, se fue con el Señor. El día, me contaba él, el día que los cadáveres de esos 5 misioneros estaban en ese hospital, ese día nací yo en ese hospital, me contaba él. Y hermanos, aquellos muchachos que entregaron su vida, y un día Dios les llamó, y al igual que Eliseo, dejaron sus profesiones, sus títulos, y se fueron a ganar. El resumen de esa historia: la hermana de uno de ellos y la esposa de uno de ellos hicieron un trabajo maravilloso, y miles y miles y miles y miles en la selva del Amazonas llegaron a Cristo. Uno de los últimos asesinos fue bautizado por el hijo de uno de esos jóvenes muertos, con el paso de los años. Mire las cosas de la vida. Y este último asesino, que después fue un hermano en Cristo, el año anterior, anciano, se fue con el Señor. Es el último. Un compañero mío de habitación en el seminario. El otro día algunos conocieron a Miguelito, Era compañero de mi habitación. Hace 45 años que no nos veíamos, entró en la reunión, compartió, y el jueves que viene va a compartir con nosotros, Miguelito. Pero otros de los que estuvo en la habitación conmigo, que nació en el Paraguay, ese hombre, mi esposa y yo teníamos ese llamado a la selva. Por eso es que nos unimos. Las cosas de Dios, fuimos trabajando en la fundación de otras iglesias. Y mi amigo fue y estuvo allá años. Y él también guió a miles de personas de las comunidades indígenas, aborígenes, originarios, el nombre que quieran. De todo eso hizo un gran trabajo. A él también le mataron, muy joven, mi compañero de habitación. Y de fútbol, jugábamos al fútbol. Pero todos esos hombres, y nosotros somos parte de una lista de personas que, como Eliseo, un día Dios nos llamó para dejar nuestro estilo de vida y para poder vivir para Él. Y esto hoy tiene que ver con el bautismo, porque cuando uno pasa por el agua del bautismo y se sumerge, uno muere a un estilo de vida y sale del agua para vivir una vida nueva con Cristo. ¿A qué le llamará el Señor? A los que se bautizaron el año anterior, los que se van a bautizar hoy, y en los próximos días tendremos más bautismo. ¿A qué le llamará el Señor? Yo no sé. Pero lo que sí sé, que para seguirle y para servirle, siempre algo hay que dejar. Porque si no dejamos ciertas cosas, nunca vamos a estar en serio en la obra de Dios. El servir al Señor es un gran privilegio. Siervo es un distintivo, es un título de honor dado por Dios. Siervo no es un título que se consigue en las facultades o en las universidades terrenales. Siervo es un distintivo que da el Altísimo a los que le quieren servir. Por eso Jesús dijo estas palabras: si alguno me sirviere, dijo Jesús, mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. Voy a pedir a las personas que se van a bautizar que vayan a cambiarse. Y hermano Eric va a venir aquí adelante y él nos va a traer una alabanza mientras nos preparamos para el bautismo. Hermano Eric, este es su momento.